ciclo de entrevista denominada Las Caras del Foro, donde conoceremos a nuestros invitados que participarán en el primer capítulo del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte, donde el principal protagonista son los estudiantes. Hoy estaremos haciendo contacto hasta Guatemala para que podamos conversar con el profesor Danilo Ponciano Núñez y José Manuel Carlos Josué Manuel García en representación de la Universidad del Valle de Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta plataforma. Vamos entonces a conectar con Carlos en esta oportunidad. Vamos a invitar entonces a Carlos, a todos ustedes quienes están en estos momentos en la plataforma en vivo y en directo. No se olviden de suscribirse en la plataforma de YouTube. Allí estarán las entrevistas anteriores y el que vamos a tener hoy con Carlos Josué Manuel García. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto, Carlos Josué. Me alegra, bienvenido y agradecido por haber aceptado esta invitación para nuestro encuentro, para nuestra entrevista, pero también para escucharte en las conferencias del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Fuerte abrazo. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. Créame que es una gran oportunidad, como bien mencionaba anteriormente, para poder aprender y aportar al deporte, tanto nacional como internacional. Estamos hablando de Latinoamérica, que es algo muy importante, que necesita prácticamente desarrollo en cuanto al deporte que nos referimos. Excelente, excelente. Bueno, ya vamos a tener también al profesor Danilo. Ya tenemos al profesor Danilo allí en nuestra cámara. Bueno, bienvenido, conectado con Guatemala, con nuestro referente de la gerencia del deporte de Guatemala. Fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Suma. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Gracias. Y pues estamos listos para empezar cuando usted nos diga, doctor Suma. Claro que sí. Carlos, por favor, quisiéramos que nuestra audiencia que está en vivo en estos momentos, pero también en diferido, quisiéramos conocerte. ¿Quién es Carlos Josué Manuel García y cuál es tu trayectoria en el deporte? Adelante. Muy bien, gracias. Sí, en efecto, yo estuve involucrado en el deporte desde pequeño, puesto a que mi papá, desde cuando yo tenía 7 años, me involucró en el deporte de judo. Entonces lo practiqué durante 7 años, prácticamente a los 14 años lo dejé de practicar, luego ya empecé el proceso de formación profesional académicamente, fui entrenador de tenis de mesa durante 2 años y actualmente estoy cerrando la licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación Física en la Universidad del Valle de Guatemala. Excelente, Carlos. Cuéntame, ¿cuál va a ser el tema? Cuéntanos. Preséntanos el título de ese tema de investigación y cuáles han sido tus motivaciones, tu interés por el desarrollo de ese tema. Sí, muy bien. Pues prácticamente el origen de esta investigación surgió cuando yo fui entrenador de tenis de mesa acá en Baja Verapaz. Realmente yo empecé a notar ciertas deficiencias dentro de los entrenadores deportivos, pero entonces yo no podía dar testimonio de ello a través de una simple observación, sino quería investigar a profundidad qué era lo que estaba pasando con ellos, qué eran los factores que estaban interviniendo para ellos determinar su desempeño. Y es ahí que cuando se dio la oportunidad de poder realizar la tesis acá en el cierre para el trabajo profesional, entonces prácticamente empecé yo el proceso de la investigación y se determinó como factores que intervienen en la formación profesional de los entrenadores deportivos de Baja Verapaz. Y es ahí como nació esta investigación. Ya en el foro latinoamericano vamos a ir viendo cómo se desarrolla y cuáles fueron los resultados que realmente fueron muy interesantes dentro de este proceso significativo para la región donde yo soy. Cuéntame cómo fue esa experiencia en el momento del planteamiento
de tu investigación, de ese proceso, la conexión que hiciste con el profesor Danilo Ponciano. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo viste la reacción del profesor Danilo Ponciano al momento de que tú le presentaste el tema de investigación? Sí, muy bien. Con él empezamos a trabajar desde el año pasado, a mediados del año pasado. Realmente yo no conocía nada de él, entonces fue interesante empezar desde cero, tanto una amistad profesional entre ambos y realmente interesante, puesto a que él también mostró interés en el tema, me apoyó durante todo el proceso y creo que fue parte fundamental en el proceso de investigación, puesto a que los consejos, las recomendaciones y ese tipo de estrategias de investigación me sirvieron bastante para que la investigación de la que es hoy actualmente sea bastante interesante y, como bien mencionaba anteriormente, significativa. Entonces, es de agradecerle también al licenciado Danilo por ese apoyo durante todo este proceso. Profesor Danilo, ¿cómo fue ese encuentro cuando llegó Carlos Josué y le dijo, profesor, mucho gusto, profesor Danilo, yo quisiera que me ayudara con mi tema de investigación? ¿Cómo fue tu impresión en ese momento, ¿no? Con Carlos Josué. Bueno, la verdad, doctor Sumar, que es bien interesante nuestra historia con Carlos, porque realmente cuando yo conozco a Carlos el año pasado, que me integro a la Universidad del Valle de Guatemala, para los oyentes quizá importante contextualizar un poco, la Universidad del Valle de Guatemala es la universidad número 1 de Guatemala entre las universidades públicas y privadas y es la segunda mejor de toda Centroamérica. Cuando yo me integro a la Universidad del Valle lo vi como un gran reto porque es una universidad que promueve la investigación y la investigación que tenga realmente un impacto en el contexto. Y cuando conozco a Carlos, Carlos estaba todavía muy emocionado, pero no tenía un tema de investigación, realmente todavía estaba decidiendo por qué camino seguir, y Carlos se empieza a interesar en la formación del capital humano, que es muy importante, cómo el capital humano se prepara y cómo se motiva en este sentido a ser entrenador deportivo, sobre todo en las regiones de nuestro país, Guatemala, muy diferentes a la situación de la ciudad capital de nuestro país, donde pues los niveles educativos son diferentes, los niveles económicos, sociales, culturales son muy diferentes, y pues ha sido un reto muy interesante. Carlos es un alumno que empieza, trabaja, investiga. Carlos no utilizaba ninguna bibliografía en inglés y ahora su inglés ha mejorado muchísimo, realmente interesante su proceso. Y muy orgulloso de sus resultados. Carlos es un alumno súper aplicado, con un potencial investigador muy grande, definitivamente, y con seguridad, si se le da la oportunidad en el futuro y a través de estas experiencias, lo veo como un futuro magíster y quizás hasta un futuro doctor. Tiene muchísimo potencial y sobre todo tiene la disciplina que requiere ser un investigador. Entonces, es muy valioso eso, ¿verdad, doctor Sumar? Es un muchacho muy valioso y muy buen representante de nuestra casa de estudios. Bueno, interesante esa palabra de tu tutor y director de tesis, Carlos Josué, porque lo importante para desarrollar este trabajo de investigación es esa sintonía que hay que tener con el tutor y con la pasión que se desarrolla en el proceso investigativo con ese tema que es importante. Yo quisiera que nos pudieras a la audiencia dar algunos, no todos los factores que influyen, ¿no?, en la formación de tu trabajo de tesis, pero sí algunos resultados, algunas pinceladas que nos pudieras ofrecer en esta entrevista y bueno, y quedarnos cortos porque si no, luego no van a poder entrar no van a visitar en la conferencia. Entonces, ¿cuáles serían esas pinceladas con respecto a los factores que influyen en la formación profesional de los entrenadores? Sí, muy bien. Con respecto a la investigación, cabe resaltar que desde un inicio fue algo interesante el poderlo realizar, puesto a que tuvo bastantes cambios por esto de la pandemia, porque yo empecé realmente a buscar el tema
previo a que sucediera todo lo que empezó en marzo. Entonces, justamente cuando yo inicié oficialmente el proceso de investigación, tuvieron bastantes cambios. Entonces, al final fue determinar esto de los factores que intervienen en los entrenadores deportivos. Y dentro del proceso, yo tenía ese principal objetivo de poder investigar cuáles habían sido esos factores que habían intervenido en el trayecto de los entrenadores de acá de Baja Verapaz. De un primer punto, yo quise realizar como un sondeo, principalmente investigando cuál era su nivel profesional, no con el objetivo de dar una crítica, sino prácticamente de conocer realmente o poder entender, mejor dicho, la respuesta que me iban a dar después de lo que yo les iba a preguntar. Entonces, prácticamente pude resaltar de que de un 100% de los entrenadores, prácticamente un 80% está, por decirles así, interviniendo como entrenador amateur. Entonces, durante todo el trayecto fui entendiendo realmente su respuesta, puesto a que dice de que sí hay bastantes factores negativos. Acá en Baja Verapaz, en Guatemala, dentro de la formación de entrenadores, los factores negativos resaltan más que los positivos. Puedo mencionar como la discriminación, la falta de acceso a cursos de entrenadores y prácticamente otros como, por así mencionarles a grandes rasgos para quedarles más interesantes a la audiencia, es ciertos tipos de corrupción. Entonces, eso bastante me interesó para poderlo proyectar, y al final de la tesis yo había mencionado de que eso, recalco, no es una crítica, sino es prácticamente una aportación para que esos cambios negativos se conviertan en positivos, obviamente. Claro, hay un proceso diagnóstico. Tú lo que hiciste fue un proceso de diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo, no? Para luego clasificar en categoría cuáles son esos factores que influyen en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de esos entrenadores. Es normal que tú hagas un diagnóstico y decir, bueno, ¿cuál es el perfil académico de los entrenadores? ¿Tienen un perfil de tercer nivel? ¿Son magísteres? ¿Son doctores? ¿O nunca fueron a la escuela? O sea, eso te lo va a dar ese proceso diagnóstico que tú muy bien realizaste. Profesor Danilo, en este caso, con lo que nos comenta Carlos Josué, eso quiere decir que nos encontramos en un entorno en pleno siglo XXI, y con la tecnología y con toda la información que podemos conseguir por el internet, por las bibliotecas. O sea, todavía tenemos ese perfil de entrenadores donde inclusive hay personas que nunca fueron a la escuela y están al frente de un club o de una institución. Claro, doctor Sumar, yo creo que ese es un reto de la actual administración deportiva guatemalteca, ¿no? Cómo asegurar que realmente se invierta apropiadamente en ese capital humano y que realmente el conocimiento llegue a las personas indicadas para que realmente se tenga un impacto. En nuestro país, en donde a nivel de las regiones de Guatemala todavía los niveles educativos son muy bajos, debemos de recordar que Guatemala es un país que sufrió de un conflicto armado interno durante mucho tiempo, y ese conflicto dejó secuelas muy graves a nivel social. Entonces, muchos de los entrenadores que están en el interior del país aprendieron un solo lenguaje, que es el lenguaje del trabajo, y la educación se relegó a un segundo plano. Entonces nosotros en Guatemala estamos viviendo un retroceso en donde el trabajo, claro, el trabajo dignifica, es perfecto, pero los niveles educativos no se priorizan. Entonces tú tienes entrenadores, ¿verdad, doctor Sumar?, que tienen hasta sexto primaria. Entonces, si tienes un entrenador de sexto primaria versus un entrenador que tiene una licenciatura en deportes, definitivamente hay un mundo de diferencia. Y también los salarios no dignifican al entrenador, porque digamos un licenciado en deportes no espera ganar, $200. Un entrenador un licenciado en deportes espera ganar entre $800,000. Entonces, eso también ha generado una gran brecha en la profesionalización de Guatemala, porque definitivamente, si lo vemos desde el lado oscuro de la administración, yo voy a enfocarme en tener mano de obra barata y menos calificada, porque eso me simboliza menos gasto. Entonces, eso es lo que Carlos también ha venido descubriendo dentro de su diagnóstico, que realmente estamos tratando con una población de entrenadores cuyos conocimientos previos, sus presaberes,
no están al nivel necesario para ser un entrenador. Es muy interesante lo que él descubrió, porque este podría ser un estudio que podría replicarse en otras regiones del país y podría arrojar resultados similares. Sí, aquí estoy leyendo que el municipio es municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz. Correcto. Ese municipio, esa localidad está muy lejos de donde tú resides, Carlos Josué. Está exactamente a 45 minutos. Entonces, yo por eso quise implementarlo acá, por la accesibilidad y por la falta de investigaciones dentro del área. Entonces, creo que fue una oportunidad bastante buena para poderla aprovechar. ¿Es una zona urbana, una zona rural? Es una zona urbana. Urbana, excelente, muy bien. O sea, que está bien delimitado, que todavía, o sea, no necesariamente estamos viendo que hay factores que no solamente debe ser el factor académico, educativo, que influye en ese bajo nivel el bajo nivel académico que estamos observando, ¿no? En nuestros Correcto. Entrenadores. O sea, no necesariamente tiene que influir en la zona rural. También en la zona urbana estamos observando. Exacto, y a manera de contextualizar, la investigación se realizó acá en Salamá por el hecho de que es donde se concentran todas las asociaciones deportivas. Entonces, era prácticamente el punto de donde están todos los deportes y sus entrenadores. Entonces, fue la oportunidad para poder intervenir y que la investigación arrojara resultados que realmente proyectaran veracidad. Excelente, excelente. Bueno, estamos escuchando desde Guatemala dos referentes de la gerencia del deporte latinoamericano, representantes de la Universidad del Valle de Guatemala. Dos referentes, dos grandes amigos que estarán como protagonistas y conferencistas en el capítulo 1 del encuentro de estudiantes en el marco del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte, 9 y 10 de abril, por la plataforma de YouTube. Allí, por esa plataforma, usted puede ingresar y escuchar a dos grandes referentes y amigos que tienen mucho aporte de contenido académico y científico que nos darán durante esos 2 días. Muy bien, Carlos Josué. Ya el profesor Danilo, en la anterior entrevista con Luis Castillo, respondió una serie de preguntas. Vamos a esta sección de respuestas a 1 minuto y ahí, bueno, ahí vamos a conocer un poco más de tu experiencia. ¿Estás listo para las preguntas, Carlos Josué? Sí, claro. Adelante, sí, claro. Excelente. Muy bien. Según tu criterio, Carlos Josué, ¿cuál debería ser el perfil deseable de un gerente del deporte? Muy bien, cuando hablamos de un perfil para un gerente del deporte, primeramente tiene que tener ética profesional. Y si tiene ética profesional, entonces yo considero desde mi punto de vista que tiene que tener conocimientos y experiencia en el área, porque a partir de eso es como vamos a ver el desempeño dentro del área donde se va a desempeñar en el deporte. Entonces, prácticamente eso es uno de los puntos muy importantes. Cabe mencionar que también es importante lo que es el liderazgo, puesto a que un gerente del deporte, no he visto varias publicaciones, como bien lo mencionaba el licenciado Danilo en la entrevista anterior, que no debe ser, no debe mandar, sino debe liderar y debe realmente llevar al grupo al éxito. Excelente. Ahora, estamos hablando del deber ser, una situación deseable de ese perfil, de ese gerente que todos queremos y soñamos. Muy bien, pero ¿qué le faltaría? ¿Cuál es ese recorrido que le falta a ese gerente para tener ese perfil deseable? Muy bien, yo consideraría 2 puntos muy importantes. Primero, el apoyo, tanto de instituciones como de su propia familia. Yo me di cuenta en esta investigación que realicé que la falta de apoyo institucional hace falta. Entonces, creo que es el punto clave para poder lanzar y profesionalizar a los gerentes del deporte, que hayan más posibilidades de poder acceder académicamente
y adquirir experiencia dentro del proceso. Entonces, prácticamente sería el apoyo institucional y también de la familia, porque es punto clave para que ellos puedan proyectarse a ser mejores líderes dentro del deporte. Excelente. Ya en estas dos primeras preguntas hemos tenido como objeto de estudio a ese ser humano que está al frente de las organizaciones. Ahora vamos a hablar de la organización como tal. Bien, como esa estructura organizativa. Ahora, ¿qué característica debería tener esa organización para poder desarrollarse y crecer con éxito? Muy bien, es muy buena pregunta, puesto a que realmente el punto clave para poder realizar un buen desempeño deportivo en todos los ámbitos, considero yo, primeramente es un buen clima laboral de convivencia, donde el gerente, tanto como el que es el que lidera el grupo, como los demás, independientemente de la organización en la que estemos hablando, siempre es importante mantener ese liderazgo. En todos los puntos es importante mantener el liderazgo para poder proyectar, como bien mencionaba, el éxito, una buena convivencia, realmente donde haya interacción. Y como bien lo mencionaba el licenciado Danilo, anteriormente en esta entrevista, también está lo que es las relaciones. Por ejemplo, como él, tutor de tesis, y yo, estudiante, realmente esas relaciones buenas en donde haya confianza como estudiante, tutor, es importante para poder proyectar realmente esa seguridad dentro del proceso, garantizarla y no simplemente verla como algo, como un requisito, como un proceso simple. Ahora, muy bien, si aterrizamos un poco más esta pregunta que te voy a hacer, tiene mucha relación con lo que acaba de responder, pero aterrizando un poco más, ¿cómo operan en la actualidad, según tu realidad y tu perspectiva, cómo operan las organizaciones del deporte? Esa parte funcional, operativa, ¿cómo operan? Desde la investigación puedo platicarle, porque realmente ya tuve la experiencia de poder indagar en ello, entonces puedo contestar esa pregunta con toda la certeza, puesto a que acá dentro del área donde yo soy, Baja Verapaz, realmente falta apoyo. Considero realmente que lo que le falta es una buena gobernanza a los líderes del deporte acá en Baja Verapaz. Acá solo vemos que muchas veces lo hacen por compromiso. Las acciones, los procesos, por ejemplo, de eso de los entrenadores deportivos, la profesionalización, solo lo ven como un proceso. Y aparte de eso, los tiempos han cambiado y aquí en Guatemala realmente no hay ese apoyo, no hay esa iniciativa, no hay ese motivo para poder trascender de fuera del país. Entonces, la veo como muy deficiente. Excelente. Ahora vamos a tocar un tema un poco más hacia lo humano de ese gerente que ya hemos de una u otra manera referido con ser deseable y cómo opera. ¿Cuál debería ser el comportamiento gerencial de esas personas que están al frente de las organizaciones del deporte? Muy bien, yo creo que ya lo había mencionado y es importante volver a recalcarlo, y es el liderazgo, ser un líder positivo que construye, que dirige realmente al grupo, a la organización que dirige, puesto que, como mencionaba, realmente lo que hace falta acá en Guatemala específicamente, que es el área donde yo me desempeño, es la falta de profesionalización. Eso siento que es el punto clave para poder desempeñar con éxito una organización deportiva. Ahora, el hecho de cuando tú inicias, y es muy, muy importante el tema que has desarrollado en tu investigación, porque esta última pregunta que te voy a hacer va en torno a esas expectativas, a ese diagnóstico que estabas realizando, a esa curiosidad de saber, bueno, en esta localidad, ¿cuáles son esos factores que influyen, ¿no? Entonces, mi pregunta para cerrar este ciclo de estas preguntas es la siguiente. Entonces, en la realidad, en esa realidad en la cual tú te mueves, ¿cómo actúa el gerente del deporte? Pues tristemente es muy deficiente.
y no hay liderazgo. Todo lo que yo mencionaba que tiene que tener el gerente del deporte, acá específicamente en Baja Verapaz carece muy gradualmente, puesto a que falta realmente el apoyo. Si yo considero que si no hay apoyo institucional, no hay desenvolvimiento profesional por parte de los entrenadores. Entonces, realmente lo veo muy deficiente acá en el área de Baja Verapaz, el proceso de falta de apoyo, falta de profesionalización, de cursos. Entonces, sí me atrevo y a confirmar, a decir de que sí es muy deficiente este tipo de procesos o el perfil del gerente acá en Baja Verapaz. Bueno, Carlos Josué, muchísimas gracias por haber compartido con nuestra audiencia, con la comunidad latinoamericana, la comunidad de Guatemala, de la Universidad del Valle de Guatemala, tus impresiones con respecto a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte latinoamericano, partiendo siempre de la perspectiva de tu trabajo de investigación. Muchísimas gracias y estamos, como se lo dije también a nuestros invitados, a nuestros conferencistas de otros países, realmente, profesor Danilo, está garantizado el futuro y el presente del deporte latinoamericano y también en Guatemala. Te felicito, Carlos Josué, por esta espléndida explicación de tu trabajo y de esta entrevista. Profesor Danilo, yo quisiera que usted, algunas palabras de cierre, de reflexión, y bueno, y también para invitar a la comunidad de la Universidad del Valle de Guatemala, a toda Guatemala y a Latinoamérica, profesores y alumnos, a que nos acompañen en este primer capítulo de este gran proyecto, de este gran libro que estamos escribiendo del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Sumar, por el espacio. Bueno, pues hacer un llamado a que sigamos con estas actividades, a seguir fomentando un paradigma constructivo y que realmente nos lleve a permitir reconocer todas estas realidades tan tremendas que vivimos cada uno en nuestros países, ¿no? La gerencia en Guatemala, diferente a la colombiana, diferente a la chilena, la brasileira, pero al final somos vecinos, pero nuestros retos son tan diferentes, pero eso es lo que nos enriquece los unos a los otros, porque lo que nosotros quizá desconocemos, otros lo conocen, y así sucesivamente, y así es como podemos ir mejorando. Yo creo que este es un espacio justamente para eso, para que nosotros realmente podamos establecer comunicación los unos con los otros y generar incubadoras de pensamiento en torno a la gerencia deportiva y cómo irla mejorando en esta América Latina tan grande y tan bella como es la nuestra. Solo me queda felicitar a Carlos por su excelente participación en esta entrevista, a motivarlo a que se prepare bien para su presentación científica, y también a mandarle saludos a Luis, ¿verdad? Que Luis también es un excelente estudiante, también representante de Guatemala, y finalizar haciéndole un llamado a todos los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, a decirles de que este es un espacio no solo para los que estudian deporte, sino para todas las demás áreas que estén interesadas y que tengan un tema con la gerencia. El deporte es realmente un espacio tan transversal que si nosotros entendemos que realmente tiene todos esos poderes de poder conectar unas cosas con otras, creo que sería muy valioso. Entonces, motivarlos a que participen, a que estén con nosotros en este primer capítulo, y motivar a los que quieran estar en el segundo a que desde ya se inscriban. Es una experiencia que no se van a arrepentir, una oportunidad única. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Carlos, adelante. Sí, muy bien. Pues primeramente agradecer esta oportunidad. Creo que es bastante eficiente para poder interactuar con estudiantes de otros países, que eso es lo que nos hace falta, ampliar el conocimiento, realmente ver las expectativas que tienen otros países para poderlas adoptar nosotros y así de ser nosotros también ejemplos para otros países. Entonces, agradecerle a usted, a la audiencia, por estar acá presentes y también invitarlos ya desde ya al primer capítulo que se va a realizar próximamente, y para el segundo capítulo que se inscriban también. El Valle siempre tiene que estar presente y liderando este tipo de procesos para poder interactuar y tener más conocimientos del tema, específicamente del deporte y la gerencia. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un honor
tenerlos dentro del equipo latinoamericano, ese grupo que hemos conformado en el WhatsApp, que nos permite escucharnos, nos permite leer lo que escriben nuestros compañeros, y lo importante, lo que yo siempre tengo como una frase muy corta de reflexión, es importante y es muy fácil conocerse, es muy fácil conocer al otro, pero es un milagro al momento de conectarse. Conectarse es un milagro, y hacia allá es que tenemos que hacer los milagros. Conectarnos para trabajar en equipo, para que ese trabajo de factores que influyen en la formación profesional, también hay factores que influyen en Colombia, en Brasil, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. Entonces, tu trabajo, Carlos Josué, te invito también para que conectes con todos esos investigadores, estudiantes que están en el grupo, al igual que el profesor Danilo, y poder conectar y que nuestro trabajo sea un trabajo investigativo latinoamericano que enriquezca ese trabajo local de Guatemala. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a terminar, ¿ok? Diciéndole también a todas las personas que están en estos momentos en nuestra Instagram Live, en vivo y en directo, pero también en diferido, que esta entrevista y las otras que hemos ya realizado con los protagonistas del foro lo pueden ver en nuestra plataforma de YouTube. Entonces no se olviden de suscribirse, porque así nos ayudarán a seguir realizando trabajo de valor, de contenido de valor para la gerencia del deporte. Nos despedimos con nuestra señal de costumbre, Carlos Josué y profesor Danilo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Y a todos. Hasta luego. Feliz noche. Un abrazo. Mucho gusto. Un abrazo. Igual.